Bueno, ya estamos conectados. Clase de Romanos. Bueno, en realidad son las cartas de Rab Shaul. Y estamos estudiando Romanos. Hoy capítulo 3. Capítulo 3 de Romanos. A ver, vamos leyendo. Ya todos tienen hojas, ¿verdad? Sí. Bueno, vayan leyendo un verso cada quien de aquí para allá y luego de regreso. Dice: Las cartas de Rab Shaul a los romanos, capítulo 3. ¿Cuál es, pues, la ventaja del judío? ¿Cuál es la utilidad de la circuncisión? Grande de todas maneras, ante todo, a ellos les fueron confiados los oráculos de Dios. Pues que sí. Pues que, si algunos de ellos fueron infieles, frustrará por ventura su infidelidad la fidelidad de Dios. De ningún modo. Dios tiene que ser veraz y todo hombre mentiroso, como dice la Escritura, para que seas justificado en tus palabras y triunfes al ser juzgado. Pero si nuestra injusticia realza la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será acaso injusto Dios al descargar su cólera? Hablo en términos humanos. De ningún modo, sino ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si con mentiras salen ganando la verdad de Dios para morir al suyo, porque de razón soy también yo todavía juzgando como pecador. Y sigue, ¿por qué no hacer el mal para que venga el bien? Como algunos calumniosamente nos acusan, que decimos, esos tales tienen merecida su condenación. Entonces, ¿qué? ¿Llevamos ventaja? De ningún modo. Pues ya demostramos que tanto judíos como griegos están bajo el pecado. Como dice la Escritura, no hay quien sea justo, ni siquiera uno solo. No hay un sensato, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron. No hay quien obre el bien, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua urden engaños, veneno de áspid bajo sus labios. Maldición y amargura rebosa su boca. Ligeros sus pies para derramar sangre. Ruina y miseria son sus caminos. El camino de la paz no lo conocieron. No hay temor de Dios ante sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice para que están bajo la ley, para que toda boca enmudezca y el mundo entero se reconozca reo ante Dios. Ya que nadie será justificado ante él por las obras de la ley, pues la ley no da sino el conocimiento del pecado. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. ¿Era el 21? Ay, perdón. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. ¿22? Justicia de Dios por la fe en Yeshua para todos los que creen, pues no hay diferencia alguna. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Y son justificados por el orden de su gracia, en virtud de la redención realizada en Mesías Yeshua, A quien exhibió Dios un instrumento de propiciación por su propia sangre mediante la fe para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. En el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en tiempo presente, para ser el justo y justificador del que cree en Yeshua. ¿Dónde está entonces el derecho a gloriarse? Queda eliminado.
Yeshua. Sí. Te falta. Ah, ¿Por qué ley? ¿por qué ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios lo es únicamente de los judíos y no también de los gentiles? Sí, por cierto, también de los gentiles. Porque no hay más que un solo Dios que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Entonces, por la fe privamos a la ley de su valor, de ningún modo, más bien la consolidamos. Bueno, ahí está. Nadie dijo que eran fáciles los escritos de Rav Shaul, ¿verdad? Al contrario, Pedro dijo, son muy difíciles de entender. Y para muestra, este capítulo. Bastante complicado. O sea, a la simple vista es como, ¿qué dijo? Sí, nos quedamos así. ¿Qué dijo entonces? Se pregunta y se responde. Y lo más, bueno, aquí lo importante es la conclusión, ¿no? O sea, el cierre del capítulo, pero ahorita vamos a llegar a eso. Vamos a ir viendo, vamos a ir avanzando como lo hemos hecho en los capítulos anteriores. Primero, haciendo una lista de los términos teológicos que aparecen en el capítulo. Se me había olvidado decirles, cuando ya ustedes anotaron un término teológico en un capítulo anterior, ya no lo tienen que volver a... O sea, si se repite, ya no. Ya, los términos teológicos nuevos, ¿sí? Que sean nuevos. Porque supone que pues ya los otros ya se lo saben, ya lo dominan, ya no hay problema. Entonces... ¿me puedes sacar las palabras? Digo, El texto. no, es que son las claves. las claves. Sí, bueno, las claves sí, esas siempre, ¿no? Para poder tener una idea de qué está hablando. Entonces, pero aquí en los términos teológicos encuentran términos teológicos nuevos, a diferencia de los que ya vimos. Circuncisión. ¿Mande? Oráculos de Dios. ¿Qué es oráculos? ¿Qué viene como oráculo? A ver, dice Karen que misterios. Sí, porque yo no vi oráculo. Bueno, ¿cómo dice en otras versiones en lugar de oráculos? ¿Qué verso es? El verso 2. 3:2. Les fueron confiados los oráculos de Dios. Porque a todos ellos les encomendó la palabra de Dios. La Torá, la palabra. Aquí dice la palabra. La palabra sí lo tengo, la palabra de Dios. Aunque oráculos. Entonces, aquí en esta versión que hoy usamos es la versión de la Universidad de Jerusalén. Es la que tenemos ahí en texto. La vez pasada usamos el código real en las dos anteriores, pero me di cuenta de que necesitamos una versión un poquito más como en medio. O sea, ni la Reina Valera o las otras que están, digamos, pues, ¿cómo se diría? Pues que están de a tiro equivocadas, ¿no? Pero el código real está muy corregido, o sea, así como que bien correcto, y necesitamos algo como esto, así, un punto medio, sobre todo para poder hacer el planteamiento de las preguntas, porque de otra manera el código real pues ya nos está como interpretado, ¿no? Sí, nos está ya dando todo en bandeja de plata, ¿no? Entonces vamos a batallarle un poquito, es la idea. Por eso hoy estamos usando esta versión de la Universidad de Jerusalén, y por eso aparece esta palabra, oráculos de Dios. Muy bien, ¿algún otro término teológico nuevo? El camino de la paz. Ok, temor de Dios. Sí, no habíamos
visto. Dice, el temor de Dios es bien importante porque es la base de todo, ¿verdad? Dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Entonces, si no hay temor del Eterno, no hay nada. Nada, absolutamente. Es el principio de todo. El principio para que uno pueda, aspire a conocer al Eterno, es tener temor del Eterno. Pues por eso es un término importante. ¿Cuál decías, Perla? El camino de la paz. El camino de la paz, ¿qué verso es? 17. Yo también pensé. 17. No conocieron el camino de la paz, no Ok. les importa el respeto a Yahweh. Ok, el camino de la paz. Muy bien. Obras de la ley. Vencedor en el juicio. Obras de la ley. Obras Vencedor en legales. el juicio. Fe en Sí. Yeshua HaMashiach. Fe, habíamos visto fe, pero ahora fe en Yeshua, que es como algo que ahora se pone sobre la mesa, el tema de la fe en Yeshua. De hecho, es algo que se va a discutir o se discute ampliamente, ¿no? en este capítulo. Redención me parece que sí, ya lo habíamos visto Realizada en Yeshua. en el capítulo 1. Aparece el término propiciación, que lo vamos a discutir en una de las preguntas, ¿verdad? Un término también muy importante, propiciación. Shalom, hermana Ketita, hermana Patricia, perdón que me olvidé de saludar. Paciencia de Dios. La tolerancia, paciencia, Ley de la fe. ley de la fe, ese es otro término que necesitamos también ponerle atención, ¿verdad? ¿Cómo está eso? ¿A qué se refiere? Ley de la fe. ¿De qué se trata? Obras de la ley que ya mencionaron también. Condenación de la ley. Son términos que vamos a ver ahorita en las preguntas y tratar de entenderlos, porque son términos algo complicados, sobre todo si los sacamos de contexto, como muchos hacen, ¿verdad? Sacan de contexto algunas palabras, algunos conceptos escritos por Rav Shaul, y entonces de ahí se derivan doctrinas equivocadas. Buena tarde, Marco Hernández. Tolerancia y paciencia, nos dice la hermana Patricia. Así es, ¿verdad? Respeto a Yahweh. Sí, temor, ¿verdad? El temor al Eterno. Toda la gente está de acuerdo que si hoy día hay tanta maldad es porque no hay temor del Eterno. O sea, hasta la gente que no sabe Biblia dicen eso, ¿no? Entonces, ya no hay temor de Dios. Y sí, es la verdad, no hay. Y el temor es, algunas versiones traducen en lugar de temor, respeto. ¿Sí? Entonces, cuando dice teme a Dios y guarda sus mandamientos, es respeta a Dios. Sí. La hermana Poli puso conocimiento del pecado y Dios es uno. Muy bien, sí, fidelidad de Dios, camino de paz, obras de la ley, propiciación, conocimiento del pecado, ley de la fe, es uno. Muy bien, hermana Poli, muy buena lista. Bien, y en las palabras clave, ¿cómo andamos? ¿Qué palabras se repiten? Bastante justicia, justos, injusticia. Justicia, justo, Justificación. judío, Obras. obras, Fe. fe también. Judíos. Va a estar un poquito más complicado armar un título para este capítulo, ¿verdad? Pero, ¿cómo le pondrían? Yo puse Por medio de la fe. justificación gratuita por medio de la fe. Bueno, justificación gratuita por medio de la fe. También se usa gratuitamente por aquí en mi web. Hermana Ketita, fe en Yeshua, destituidos de la gloria de Dios. Declarados justos por la fe.
Declarados justos por la fe. Estamos ya con los títulos, ¿verdad? O sea, ¿qué título le pondrían al capítulo? Dice objeciones. ¿Cuál? Objeciones. Objeciones. Todos han pecado, pero son. Se trae la ventaja de Qué ser raro. judío. La pechita dice. La ventaja de ser judío. La ventaja de ser judío. Pues así empieza. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja de ser judío. ¿Sí? No abarca todo el capítulo, pero pues la primera parte sí. La ventaja de ser judío también puede ser un buen título. ¿Algún otro? Consolidación de fe y ley. Es que eso dice el último, o sea, más interesante porque parece como si estuviera hablando de la gracia, que dice, por la fe privamos a la ley, o sea, por la gracia privamos a la Torah. Dice, no, la consolidamos. Una de las controversias que ha habido a través de los siglos con uno de los libros del canon ha sido Santiago, Jacobo, ¿no? Con el tema de las obras, al punto que algunas personas muy importantes en la historia de la iglesia se pronunciaron fuertemente contra Santiago con palabras fuertes, como Martín Lutero, por ejemplo. Lutero, saben que inició el movimiento de Reforma, que por cierto se celebró un aniversario más ahora el 31 de octubre, el movimiento de Reforma que encabezó Martín Lutero y cuya inspiración estuvo precisamente en el escrito de Pablo a los romanos, con la frase "mas el justo por la fe vivirá", fue el estandarte de la Reforma promovida por Lutero. Y Lutero, una de las cosas que Lutero decía de Santiago, dice la historia, ¿no?, que cuando le preguntaban, ya que hacía tanto énfasis en los escritos de Pablo, que qué opinaba de Santiago, y decía que Santiago era basura, pero pues ya estaba en el canon. Entonces ha habido así personajes importantes de la historia bíblica que se pronunciaban de esa manera porque no encontraban la manera de armonizar lo que por un lado estaba diciendo Rab Shaul, Pablo, y por otro lado decía Santiago. Pero lo que pasa es que es cuando agarras un texto y lo sacas del contexto. Porque si tomas nada más la frase "el justo por la fe vivirá" y te enfocas en hablar de la fe en la forma equivocada como se entiende en el cristianismo, estás haciendo a un lado todo lo demás que dice aquí, sobre todo el cierre del capítulo, que el cierre es muy contundente, ¿verdad? Cuando Pablo dice, entonces, validamos la ley. ¿estamos diciendo que la ley ya no sirve? ¿Estamos diciendo o estamos quitándole a la Torá el valor? Y dice, de ninguna manera, sino que más bien la estamos consolidando. Y es ahí donde, bueno, ya no entendí, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, la mayoría de las personas en el cristianismo entendieron todo lo contrario, no la consolidación de la Torá. ¿Sí? Mi versión dice, abolimos la ley por medio de nuestra fe. Dice, no. Dice, eso jamás, al contrario, establecemos la ley. El Código Real traduce algo así como que ni siquiera se te ocurra pensarlo. Jamás sucederá. Sí, o sea, no es posible. En el griego siempre nos enseñaron que era come, que era como la expresión más grande de no, o sea, jamás. Sí, por eso el Código Real traduce ni se te ocurra pensarlo, o sea, de ninguna manera. Las versiones más tradicionales traducen así, ¿verdad? De ninguna manera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de entender y de armar este rompecabezas teológico
viendo nuestras preguntas. Entonces la número 4 dice, ¿cómo entiende usted el término ventaja mencionado en el verso 1? De acuerdo al contexto. Ventaja. ¿Cuál es pues la ventaja del judío? Porque en el capítulo anterior, pues se dijo como que el judío, es como si Pablo habló de los judíos y los hizo trizas, ¿no? ¿Y quién eres tú, judío? ¿Y qué te crees? Tú que juzgas, y si lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo. Y no, hombre. Y luego aquí empieza diciendo, entonces, ¿cuál es la ventaja del judío? ¿Se tiene alguna ventaja o no por ser judío? Que ya aclarábamos también la semana pasada, no necesariamente se está refiriendo al judío natural o al judío que lo es por sangre, sino esto es aplicable a una persona religiosa. ¿Qué ventaja tiene una persona por ser religiosa? ¿Te conoce? Viéndolo así, ¿verdad? Pues sí tiene que haber alguna ventaja, definitivamente. Porque fue el pueblo escogido por el Eterno. Ahora aquí, aplicándolo a los judíos como pueblo escogido, ¿verdad? Como dice Shirley, pues aquí mismo va él a hablar y va a explicar que sí, hay ventajas. En primer lugar, porque a ellos se les dio la Torah. Pero aquí, bueno, la pregunta es, ¿cómo entienden el término ventaja? Como preferencia. Bueno, porque no es lo mismo. La hermana dice preferencia, Perla dice beneficio. Por eso, ¿cómo lo entendemos? ¿Qué ventaja? Porque si pensamos, por ejemplo, en la figura de aquella historia del maestro, ¿no? Nuestro santo maestro, sobre el fariseo y el publicano, ahí vemos en toda su expresión la palabra ventaja, sí entendida como alguien con un, ¿cómo dijiste? Preferencia. Sí, como una preferencia o como un estatus superior. O sea, como alguien que tiene un estatus superior, porque en la historia que el maestro narró dice que está el judío y el publicano, el fariseo y el publicano, y el fariseo está elevando plegaria, los dos están elevando plegaria, pero el fariseo dice, oh Hashem, te doy gracias porque yo no soy como este publicano. O sea, empezando por ahí, yo no soy como este publicano. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo tengo un estatus superior, yo soy mejor, yo sí hago mis oraciones, yo sí doy mi diezmo, yo sí ayuno, yo sí esto y yo sí aquello. En cambio el otro, su oración era, ten misericordia de mí, ¿no? Porque soy pecador. ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿Sí? Por eso es importante entender el término ventaja. Porque en el judaísmo hay muchos que sí ven esto así, como un estatus, ¿verdad? Como somos el pueblo elegido. Somos superiores. De hecho, se creen superiores. No todos, ¿no? Pero muchos sí. Pero sí, mi hermano ha comentado que allá en Estados Unidos como que el judío es muy creído. O sea, eso tienen como que se ve, ¿verdad? Pero no creo que sean, ¿verdad? Pero... No, puede ser que muchos sí. Hay hasta barrios, o sea, igual como cada quien, pero como que no más gusta privados. mezclarse con más gente de otro. Especiales, se sienten así. A lo mejor sí son muy inteligentes, ¿no? Muy así, o sea. Bueno, creo que eso queda clarísimo, ¿verdad? Que A lo mejor tú mismo, así como son los sienten. si vemos los avances tecnológicos de nuestra época, prácticamente todo ha salido de los judíos. Entonces digo, no están presumiendo algo que no tengan razón, o sea, como que sí la tienen, ¿no? Eso es parte del beneficio que yo creo que Dios les ha dado. Como que llevan delantero. Sí. Sí, o sea, hay muchas cosas, pero una muy peculiar es ahorita la tierra de Israel. ¿Cuánto territorio tienen? Es pequeñito y desértico. ¿Cómo pueden aportar tanto a la humanidad? Entonces ahí está
beneficio, ¿no? ¿Sí? Sí, aparte de beneficio, yo creo que es el privilegio, o sea, tener el conocimiento, tenemos el privilegio de simplemente estar dentro del pacto que hizo el Eterno. Y creo que, o sea, judíos por nacimiento, judíos por creencia, tenemos ese privilegio y nos lo debemos de creer. Ajá. A lo mejor por eso es que también se refleja también en las personas que a lo mejor ahorita se comentaba. Es un privilegio simplemente seguir aprendiendo de la Torah. Muy bien. Fíjense, la hermana Poli se fue al diccionario y dice que el diccionario define como superioridad de algo o alguien. O sea, cuando tú ves... Por eso la pregunta aquí dice, ¿cómo entiende usted el término ventaja de acuerdo al contexto? ¿Verdad? Porque obviamente una ventaja siempre va a ser, pues eso, como una superioridad. Es como, no sé si algunas veces han visto una carrera, ¿verdad? Y hay algunos deportistas que son tan superiores que van corriendo y hasta voltean, o sea, se dan el lujo de voltear a ver dónde vienen y nada. O sea, están ¿qué? Mostrando superioridad, que es lo mismo ventaja. Mira la ventaja que sacó. O sea, fue muy superior. Por eso el diccionario va a decir ventaja superior. Es una persona que es superior a otro, ¿sí? Pero en el contexto, por eso tenemos que considerar. Realmente el contexto nos dice o nos habla de superioridad. Ya vimos que no, porque el capítulo 2 y este mismo capítulo otra vez reafirma, aquí, o sea, delante del Eterno no estamos hablando de una ventaja en cuanto a estatus o en cuanto a posición. No hay ventaja porque están judíos y gentiles en una misma condición. Todos son pecadores. Como lo vamos a ver, ¿verdad? Así es, todos. Todos somos pecadores, o sea, judíos y no judíos. Entonces, ya con eso, pues, ¿de qué puede presumir? Es como cuando hablamos, la gente usa el tema de la muerte, ¿no? El tema de la muerte para poner igualdad. Y sí, pues funciona. O sea, a final de cuentas, te vas a morir igual que yo. No lo había pensado. Sí. O sea, tú puedes ser rico y tú, ¿cómo que te vas a morir? Un día. Va a llegar tu momento igual que yo. Entonces, ¿cuál es tu ventaja? Es algo similar. O sea, cuando tú ves las cosas desde una perspectiva más grande, no hay ventaja. Cuando ves las cosas desde una perspectiva pequeña, pobre, como esta vida, va a decir, no, pues cómo no, tío, tengo dinero, soy mejor que tú, me va mejor, disfruto de la vida mejor que tú, etcétera. Bueno, pero tu perspectiva está corta, estás viendo nada más esto. Pero si nos vamos a ver una perspectiva mayor, estamos iguales. Eso es lo que está planteando aquí, ¿verdad? Pablo, en cuanto a la condición en la que están unos y otros, a pesar de las aparentes ventajas que tiene el judío. ¿Sí? Bueno, la pregunta 5 dice, ¿qué doctrina del cristianismo se derrumba con lo que dicen los versos 3 y 4? Hermana Keta dice, yo pienso que el judío fue escogido por sobre todos los pueblos y de esa cera nació Yeshua y eso los hace muy importantes para Yahweh. Así es. Esa es una realidad, ¿verdad? Como dice la hermana Ketita, la cosa es que no, o sea, es algo que no se debe de alardear, ¿no? Rab Shaul decía, hablando del tema de las lenguas, primero a los Corintios, capítulo 14, Rab Shaul está debatiendo ahí sobre el tema de las lenguas y él dice, yo hablo más lenguas que todos ustedes. Pero ¿cuándo me han oído hablar en lenguas? Es interesante, ¿no? O sea, yo hablo más lenguas que todos ustedes. Pero ¿cuándo me han oído hablar en lenguas?
ni siquiera sabían que hablaban lenguas. ¿Por qué? O sea, él está diciendo, yo no ando alardeando de eso, porque no es algo para alardear, es algo que el Eterno te da para su gloria, gloria del Eterno, no de uno. Ese es el asunto, que cuando empiezas a alardear, te empiezas a vanagloriar, se perdió el propósito. ¿Sí? ¿Sí, Sergio? Iba a decir algo de las lenguas, pero es otro tema. Sí. Si no, nos vamos a cadereita ahorita con las lenguas. Bueno, ¿cuál doctrina se cae ahí por completo? Con los versos 3 y 4. Yo creo que el de la fe o el de la gracia, así como que, pero... No, pero ahí es de que le dicen que desechan, ajá, que Israel fue desechado, bueno, los judíos, y que por eso, pues la la iglesia es ahora. ¿Cómo se conoce esa doctrina? De la usurpación, ¿no? Sustitución, Por ahí va. ¿Pero de qué es usurpación? Sí, es una palabra. Pero de que es usurpación. De que están usurpando, se están usurpando. La doctrina de la... Ya, está tan fuera esas doctrinas de nosotros. Sí, gracias a Dios que no se las saben. Bautista aquí. Sustitución. Sí, puede ser sustitución o reemplazo. La teoría del reemplazo. Así es, la doctrina del reemplazo o la teología del reemplazo. Sí, que viene de la teología de la dispensación, ¿sí? Los que creen en la dispensación. Y bueno, muchos ignoran que esas doctrinas son nuevas, que apenas empezaron a promover, hará cosa de unos 200 años, pero que, por ejemplo, los padres de la iglesia, tan reconocidos del siglo I, del siglo II, jamás les pasó por la mente creer esas cosas. Son creencias relativamente nuevas, pero que hoy casi todo el mundo cristiano cree en eso. ¿Sí? Ajá. También, no solo también los cristianos, también el movimiento mormón también, porque ellos dijeron, ya ni los judíos ni los cristianos, nadie. Ajá. Nosotros, como que ellas fueron más al extremo. Nosotros somos los buenos, dijeron. ¿Y por qué? Porque decían, pues, los judíos fallaron, fueron desechados, y entonces se instaló la iglesia cristiana. Falló la iglesia cristiana, fueron desechados, y ahora los mormones. Pero, por sentido común, ¿a qué se exponen los mormones? Para también ser desechados. Claro. Solitos se están ahorcando, ¿no? O sea, bueno, a ver en qué momento fallas tú y a ver ahora cuál va a ser la nueva, ¿no? Y además, eso, ¿qué estaría diciendo eso de Dios? Pues que es cambiante y el Eterno no Y la Escritura dice que no hay ninguna sombra de variación en el Eterno. Entonces, más bien suena como a blasfemia ese rollo de estar cambie y cambie de opinión, de estar cambie y cambie de iglesia, de quito esta y pongo esta, no, tú ya no, ahora tú. Tú ya no eres mi pueblo, ahora este va a ser mi pueblo. No, ahora tú tampoco, ahora este. Y pues sería un caos, ¿verdad? Toda esta situación. Es como escuchaba a un moré hablando sobre la cuestión profética y entonces estaba razonando en lo que dice la Escritura, porque no hará nada el Eterno sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces, tomando esto como base, él decía, si el Eterno no hará nada sin que revele lo que va a hacer a sus siervos los profetas, ¿a cuál siervo o a cuál profeta el Eterno le reveló lo que pensaba hacer en el 2020? ¿Alguien anunció de parte de Dios lo que pasaría en el 2020? Porque luego hay algunos profetas, entre comillas, que se dicen profetas, que hasta se toman la autoridad, la atribución a principios de año de pronosticar de parte del Eterno lo que va a pasar en el año.
Y para este 2020 pues hubo grupos muy importantes, religiosos, que pusieron sobre la mesa su profecía, ¿verdad? Su pronóstico para el año, y pues todo se cayó. Este va a ser el año de la bendición y de la restitución y de que no sé qué, de la prosperidad. Pues se cayó todo con el 2020. Entonces él decía, ¿quién o a cuál de los siervos el Eterno les reveló sus secretos? Ahora, si hay tantos que se dicen profetas y profetizan cosas tan diferentes, entonces ¿en qué lugar queda Dios ante esa situación? Entonces es una cuestión bastante delicada, ¿no? Bastante grave. Sí. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado cuando estás hablando. La gente que le gusta decir, Dios me dijo, Dios me habló, ten cuidado. Ten cuidado, ¿no? Porque fíjate lo que estás diciendo. Una cosa es que tú digas, yo entiendo esto de la Biblia. Ah, bueno, tú entiendes. Pero otra, Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me habló. Dios, espérate. Porque si no, o sea, si te falla lo que estás diciendo, el problemón en que estás metiendo al Eterno. O sea, algo chusco que ocurrió hace algunos años aquí en Reynosa, ¿verdad? Con la política, con dos candidatos, y para mí fue algo como bien chistoso, ¿no? Porque aquí los grupos evangélicos se dividieron en dos grupos muy fuertes. Estaba la Alianza Evangélica de Reynosa, la Alianza Pastoral, ¿verdad?, Evangélica de Reynosa, por un lado, y estaba un grupo que había surgido que se llamaba la Red Ministerial. Entonces eran dos grupos, ¿sí? Red Ministerial contra Alianza, y los dos eran grupos fuertes de pastores, bastantes pastores de un lado y del otro. Se vino una campaña política para elegir un alcalde aquí en Reynosa, y el mismo día cerraron campaña los dos candidatos. Y estaban unos allá en el Parque López Mateos en el cierre de campaña de uno de los candidatos, con los pastores ungiendo al candidato, que me parece era Oscar Luber, y el otro era Gerardo Peña, uno de ellos, ¿no? Y ahí estaba, ¿no? No vamos a decir marcas, pero ahí estaba. Y mientras un grupo de pastores estaba ungiendo y profetizando que un candidato iba a ser presidente, los otros estaban ungiendo al otro y también proclamándolo como presidente. Y yo decía, ¿en qué problemas andan metiendo al Eterno esta gente? Entonces, ¿cómo van a hacer quedar al Padre? Dos presidentes. Me hubiera dado un gusto que hubiese ganado un tercero, ¿no? Que no hubiera ganado ninguno. Pero bueno, son de las cosas que pues no se deben de hacer. Entonces, este asunto de la teología del reemplazo se cae, se derrumba completamente con lo que dice aquí Rav Shaul, ¿verdad? O sea, así, leyendo tal cual, porque aunque él está hablando en contra aparentemente, ¿no?, del pueblo judío, pero luego él dice, ¿pero qué? O sea, ¿a poco porque unos cuantos fueron infieles o quedaron mal, ya el Eterno los va a desechar? Entonces, ¿cómo quedaría el Eterno? Entonces, él va a continuar, ¿verdad?, con su plan, con su pacto. Entonces, la teología del reemplazo, hermanos, muy, muy sencillamente se derrumba, ¿no? A mí cuando me hablan de la teología del reemplazo, bueno, yo les digo, a ver, vamos a ver. Porque luego dicen, ahí está, hermano, ahí no dice Juan que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Le digo, bueno, si eso tú lo entiendes así, entonces explícame. Todos los creyentes en Yeshua, ¿de dónde eran? ¿Eran de otra parte? ¿O los discípulos de dónde llegaron?
Los 3,000 convertidos en el primer sermón de Pedro. Los 5,000 convertidos en el segundo sermón de Pedro. Y luego dice Hechos, toda Jerusalén se llenó de la doctrina de los discípulos. O sea, entonces, ¿cómo es eso? Si él desechó al pueblo judío, ¿qué hacían los 120 en el aposento alto? Eran judíos. Si los desechó. ¿Cómo Jerusalén se llenó de la doctrina si los desechó a los judíos? ¿Cómo es que los 12 apóstoles eran judíos? Aún el apóstol para los gentiles, que fue Rab Shaul, era judío. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo explicas entonces que todo eso sí los desechó? Y más adelante vamos a ver en otro capítulo donde con todas las letras va a decir Pablo que entonces desechó Dios a su pueblo, y otra vez la misma expresión. De ninguna manera. Pues yo mismo soy judío. ¿A dónde me mandan, verdad? Si dicen que desechó a su pueblo. Entonces, totalmente se cae la doctrina del reemplazo aquí. No hay tal cosa, no hay tal idea. Y si se cae la doctrina del reemplazo, se cae toda la creencia, toda la doctrina cristiana sobre la iglesia, el estatus de la iglesia, etc. Todo se derrumba al leer esto. Muy bien, la número 6. ¿Qué calumnia le habían levantado a Rab Shaul? Según el verso 8. Que promovía el pecado. Muy bien. Pequen para que le gracias. Gracias, Iván. Iván nos contestó, ¿verdad? La doctrina del reemplazo. El problema de los argumentos para el reemplazo se puede aplicar a ellos mismos, es decir, un círculo vicioso. Yo creo que lo dice por los mormones, ¿verdad? O sea, ¿cuándo se va a acabar eso? Sí. Porque un texto clave aquí es: todos somos pecadores. No hay justo ni uno solo, nadie. Aplicamos eso y dice Iván, se convierte en un círculo vicioso. Porque, pues, ¿cuándo va a haber un grupo de justos? Los que sí den el ancho, ¿no? ¿Cuándo? Nunca, ¿verdad? Entonces, no hay manera. Muy bien. Entonces, la respuesta a la 6, hermana, decías. Que promovía el pecado. Promover el pecado. Lo acusaban de promover el pecado, ¿verdad? O sea, pero él dice que era una calumnia. Entonces, hay que tomar nota de esto, ¿no? Porque él dice, es una calumnia, me están calumniando. Dicen que yo enseño esto y no es cierto. ¿Se dan cuenta? Como que necesitan hoy en día muchos leer esto, entenderlo. Porque hoy en día muchísimos en el pueblo cristiano siguen creyendo que Pablo promovía esto. Entonces, hagamos males para que nos vengan bienes. Decían que Pablo enseñaba eso. Hagamos males para que nos vengan bienes. Pero bueno, él dice, es una calumnia. O sea, no es lo que él enseñaba. ¿Qué es lo que pone a judíos y gentiles en la misma posición? Ya hablábamos de esto, ¿no? Hace unos momentos. Que estamos igual en pecado. Nadie. Según el verso 10. ¿Qué dice el verso 10? Así está escrito, no hay un justo, ni siquiera uno. Entonces ahí estamos todos. Estamos en la misma condición. En la misma condición. Justo, no. Nadie, no hay ninguno solo. Todos somos pecadores, ¿verdad? Decía Sergio hace rato. Todos somos pecadores. Y bajo la condición de ser pecadores, pues ya cualquier otra cosa que quiera uno poner por delante no va a funcionar. Estás en la misma situación, estás en la misma condición. Tú eres tan pecador como yo, ¿verdad? O sea, tenemos la inclinación al mal, todos nacemos con ella. Todos, judíos y gentiles. Ahora, Pablo no nada más lo dijo, ¿verdad? Lo demostró. Entonces, ¿cómo demuestra este argumento? Viendo los versos del 10 al 18, ¿cómo lo demostró Rab Shaul ahí?
Dice Iván que el verso 8 le recuerda la filosofía de el fin justifica los medios. Pues por las obras, están mencionando las obras de ellos. Ok. ¿Quién aplicó esa también? Calderón, ¿no? Que dijo, van a morir muchos, pero no importa, ¿no? Daño colateral. Sí, o sea, lo demuestra, ¿no? Lo demuestra con todo lo que está diciendo, con todo, como dice la hermana Leida, ¿verdad? Sus obras. Dice, ya demostramos que todos están bajo el pecado. Dice, todos se desviaron, todos se corrompieron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua urden engaños, veneno de áspides bajo sus labios, maldición y amargura rebosa su boca. Ligeros sus pies para derramar sangre, ruina y miseria son sus caminos. El camino de la paz no lo conocieron. Entonces noten ustedes que otra vez está haciendo una lista de pecados, pero sí notan que son pecados diferentes a los del capítulo 1. ¿Recuerdan la lista del capítulo 1? Si comparamos la lista de pecados del capítulo 1 con esta lista, no hay semejanza, o sea, son pecados distintos, porque allá en el capítulo 1 estaba hablando de los pecados comunes de la gente que no conoce al Eterno. Y aquí está hablando de pecados que comete la gente que conoce al Eterno. Gente que conoce la Escritura, que conoce la palabra. En otras palabras, los pecados de los creyentes, como que está diciendo Rav Shaul, estos son los pecados de los creyentes. Entonces, qué tremendo que cuando habla de los pecados de los creyentes, ¿cuántos notan ustedes ahí tienen que ver con la lengua? Casi todos, ¿no? Entonces, el talón de Aquiles de nosotros, de los creyentes, es nuestra lengua. Ahí es donde, como dicen, de esa patita cojeamos, ¿no? Sí. Podemos ser muy buenos para muchas cosas. Podemos ser muy buenos adoradores, muy buenos predicadores, tener una disposición al servicio al prójimo, ¿verdad? Admirable. Pero cuando se trata de chisme, ¡ay! ¡Qué rico! Sí. ¿Cómo lo disfrutamos? Entonces, es lo que está, porque la lista es muy clara, ¿no? Entonces está poniendo ahí el dedo sobre la llaga, Rav Shaul, y diciendo, ese es el gran problema de los creyentes. Sí, o sea, no matan, no roban, no esto, no lo otro, pero en otras partes, pero cómo se comen unos a otros, ¿no? Por eso hace la recomendación de que nada más no vayan a terminar devorándose los unos a los otros. Sí. Dense mordiditas, pero no se traguen, ¿verdad? Sí. No, es que así dice. Más adelante lo vamos a ver, ¿no? Como que sí, no se pasen. Ya desde entonces ya sabían. No, pues, esto es un problema añejo. No es nuevo, ya existía en tiempos de Rav Shaul. Ya se batalló. Sí. Por eso lo pone ahí de manifiesto. Entonces lo que está haciendo es demostrar, ¿verdad? Porque de repente, bueno, un creyente puede sentirse religiosamente, puede sentirse que está bien, porque está guardando los mandamientos, como el joven rico, ¿no? No, pues todo eso lo he hecho. Entonces, ¿qué es lo que el Eterno tiene que hacer? Demostrarte que no, demostrarte que eres pecador. Y te lo demuestra así, ¿verdad? Con todas las pruebas en la mano. Y te dice, mira, eres esto, eres aquello. Así como está diciendo aquí Rav Shaul. Entonces sí, pues tú dices que eres temeroso y vas a la congre y lees la Biblia y haces oraciones y das tu diezmo, etcétera, etcétera. Pero también haces esto otro. Entonces te empiezas a sacar la lista de las otras cosas y ya entonces dices, no, pues sí. ¿Okay? Entonces no estés juzgando al otro, al que es más tremendo que tú. Que sí lo es, pero no te toca a ti juzgar, ni condenar menos. Todo tiene cosas por la que Así dice, tenemos, dijo el otro. Nos decía un maestro en el seminario, acuérdense muchachos, siempre hay que universalizar.
sobre todo cuando estás predicando. Nunca estén tirando piedras a la audiencia, ¿verdad? Siempre hay que universalizar, o sea, inclúyete, ¿sí? No te quedes afuera, tanto si es para mal como si es para bien. ¿Por qué? Porque aquí está, o sea, estamos todos incluidos. Todos tenemos, acaba de decir Sergio, cola que nos pisa. Unos más larga, otros más corta, pero todos. Todos. Porque dice el capítulo, no hay justo, Ni siquiera uno. ni siquiera uno. Me Ni acordé siquiera ahorita uno. que vi era un llamado, me parece que del rabino también, Abraham, para ayunar. Ah, sí. Pero decía que quienes no pudieran ayunar en alimento, o sea, que lo podían hacer sin hablar. Sí, sin hablar. En silencio, sin pronunciar palabra. Entonces, ahorita que están diciendo esto, o sea, lo relacioné. ¿Tiene sentido? Exactamente. Sí, tiene sentido porque si decides callarte, o sea, si decides callarte, vas a hacer mucho bien. Sí. Bastante, de que digas, no voy a ayunar de alimento, pero me voy a callar la boca 3 días. Imagínate. Imagínate que me voy a callar la boca 3 días. Hombre, le vas a sacar al Eterno una sonrisa. Va a decir el Eterno, ese es mi hijo, mira, no. Se cayó la boca. ¿Cuántos pecados te aman? Eso Sí. también aplica como lo que dijo Yeshua, ¿no? Que dijo que el mal no es el que entra, sino que sale. Es el problema, o sea, el mayor problema es lo que sale, no lo que entra por la boca, ¿no? Tampoco está diciendo que no es problema, o sea, sí es, pero Es más, el mayor problema es lo que sale. O sea, hay que empezar por el mayor problema. Muy bien, la 9 dice, ¿de qué ley se habla en los versos 19 y 20? Ahora, fíjense bien, aquí ya vamos a entrar en el terreno difícil del capítulo. ¿De qué ley se habla en los versos 19 y 20 y cómo armoniza con el verso 21? Porque tenemos una aparente contradicción en esos 3 versos. Del 19 al 21, el 19 y 20 hablan de una cosa y el 21 pues como que ya no checa, ¿verdad? Como que ya no, se baja el cero y no contiene. Hermano López Castañeda dice, depravación total de la humanidad en todas las áreas del comportamiento ante Elohim, todos somos culpables, definitivamente. Y quedó bien demostrado. Ok, primero, ¿de qué ley está hablando? ¿O de qué ley piensan que está hablando? Que se rigen bajo la ley. Ok, se rigen bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley de la Torah. Ok. Y antes, pues, como nadie cumple la ley, pues todos estamos condenados. Okay. No hay uno solo que lleve la ley al 100%. Sabemos que cuando dice la ley, lo dice para los que están bajo la ley. De hecho, aquí dice para los que están bajo la condenación de la ley. Tenemos un problema bien serio aquí. Bien serio porque si decimos que es la ley de Moisés o la Torá, le damos la razón al cristianismo. Con el asunto de que dicen de que los que están bajo la ley, y ellos dicen nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces ya les daríamos la razón, o Rab Shaul les estaría dando la razón. Pero, y dice el 20, ya que nadie será justificado ante él por las obras de la ley, pues la ley no da sino el conocimiento del pecado. Pero el 21 dice, pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley. ¿Qué pasó, Pablito? O sea, ¿o sí o no? O sea, sí se dan cuenta de la contradicción, aparente contradicción. O sea, si está hablando de la Torá, se está contradiciendo terriblemente.
en el verso 21. ¿Cómo? Independientemente de la ley, ¿sí? Independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Pues ¿cómo? Pues no, que nadie se puede justificar por las obras de la ley no sirve, y entonces, pero sí quieres la ley para decir que ahora se ha manifestado algo independiente de la ley. ¿No se refiere a los leyes morales? Es que, por ejemplo, aquí Ahí dice, ya cambia, ¿verdad? habla de la ley, y acá cuando dice que atestiguado por la Torá, o sea, no dice la ley. Acá dice la Torá, ok. y acá dice la ley. Ahí es donde a mí me dije, bueno, ¿por qué acá no dijo Torá entonces también? Es la VIN. Sí, es la Se ley. atestigua en la Torá. Ajá, la Torá. Y acá en el 20 dice la ley. Entonces ahí marca la diferencia. Exacto. Entonces, pero se dan cuenta, cuando tenemos traducciones así como esta, que usa la palabra ley todo el tiempo, No sabes cuál. ¿cómo nos enredamos? Entonces ahí se entiende por eso la confusión del cristianismo y los errores de interpretación en que se ha caído por las traducciones. Porque si dice ley todo el tiempo, por eso la pregunta de qué ley está hablando. Inclusive esa doctrina, ¿no?, de la gracia. O sea, ahí mismo les das el favor de que pues, pura Ahí, gracia. ahí se acomoda. Ajá. Ahí está, mira, aquí dice. Se contradice aquí todo y Aquí lo está diciendo, ¿no? Pero, bueno, la explicación, obviamente, ya lo decía la hermana Leida, la ley de la que está hablando es de la ley oral, no de la ley escrita. La ley oral. Acuérdense que en el judaísmo hay estas dos, la ley escrita y la ley oral. Hace rato que les decía de las 6 pruebas de Abraham, hay 2 listas de 10 pruebas de Abraham, una basada en la ley oral y la otra basada en la ley escrita, la Torá. Entonces, hoy expusimos las 10 pruebas de Abraham en la Torá escrita. Ah, sí, la Talmud dice diferente. Sí, ¿La porque sí? Yo tenía la lista y estaba con usted y me aparecía diferente. Pero era del... Sí, porque el Talmud expone la tradición oral, ¿verdad? Entonces, aquí la explicación es que Pablo está hablando de la ley oral. Yeshua HaMashiach, cuando se pronunció en contra de la ley, lo hizo en contra de la ley oral, de las tradiciones de los ancianos. Pero cuando habló de la ley escrita, de la ley de Moisés, Mashiach dijo: yo no vine a abolir la ley, a quitar la ley, yo vine a cumplir. Entonces hay que notar la diferencia. Entonces Pablo está siguiendo la misma línea de Mashiach. Pablo no puede estar hablando en contra de la Torá escrita. Entonces debe estar hablando, por sentido común, de la ley oral. Es que si la Torá o la ley escrita es palabra de Dios y este es un hombre o seguidor de Dios, entonces no puede estar en contra del mismo. O sea, si Dios le está diciendo haz esto y está en contra del mismo, no tiene cabida, no tiene lógica. Así es. Entonces, en las versiones que, como la BIN o el Código Real, viene más claro, ¿verdad? Ahí se hace una diferencia y ahí sí te explica y te dice que está hablando de la ley de los hombres, de la ley oral, y que después acá en el 21 hace mención de la Torá, ¿sí? De la Torá escrita, cuando habla que la Torá es puesta por testigo y los profetas de esto que ahora él va a decir. Muy bien, el término propiciación, ¿entienden el término propiciación aplicado a Yeshua? Que dice que Yeshua es nuestra propiciación o es la propiciación por nuestros pecados. Sacrificio. Sí. Entonces recordemos, ¿qué era el propiciatorio? Donde se Sacrificado derramada la sangre. Entonces estaba el arca de la alianza, ¿verdad?, en el lugar santísimo, y estaba el arca de la alianza y la tapa que se le mandó hacer, donde estaban los 2 querubines viendo, ¿verdad?, hacia el centro. Dicen que viendo el uno al otro, estaban viendo ahí.
en esa etapa se llamaba el propiciatorio. Y ahí era donde el sumo sacerdote entraba en Yom Kippur con la sangre, ¿verdad?, del sacrificio, y ponía en los cuernos y vaciaba sangre ahí. Entonces ese es el propiciatorio, donde tenía que ser derramada la sangre de los sacrificios. Entonces dice de Yeshua que es nuestra propiciación. Entonces, sí, como el sacrificio, ¿sí? La sangre de Yeshua fue derramada en propiciación. Y ahí nos dijo Karen hace rato algo que yo creo todos nos fuimos ya con la inquietud de saber más sobre el sacerdocio de Melquisedec. Y es clave conocer el sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué? Porque hay dos órdenes sacerdotales mencionadas en las Escrituras: el orden de Aarón y el orden de Melquisedec. Yeshua no entra en el orden de Aarón de ninguna manera, y es lo que declara Hebreos, ¿verdad? Él entra en el orden de Melquisedec. Pero si no entendemos el orden de Melquisedec, no vamos a entender el sacrificio de Yeshua. Y necesitamos entenderlo si queremos compartirlo. Para los judíos es una aberración el tema del sacrificio de un hombre. Es idolatría, es paganismo. Entonces, ¿qué necesitamos entender? El sacerdocio de Melquisedec, para poder entender por qué Yeshua tuvo que morir. Es una pregunta muy, muy profunda, muy importante. ¿Por qué Yeshua tuvo que morir? Según el orden de Melquisedec. Entonces, por eso la Escritura hace diferencia. Hay dos líneas y son muy distintas: Aarón, Melquisedec. Entonces ya nos lo llevamos de tarea, ¿no? Tenemos mucho que investigar y aprender sobre el orden de Melquisedec, ¿sí? Y a propósito de la propiciación, porque Yeshua murió en propiciación por nosotros. Hermana Poli nos dice, podríamos decirle la ley de los hombres. Sí, sacrificio de expiación, es decir, tomó nuestro castigo por nuestros pecados. Amén, así es la propiciación. ¿En qué consiste la ley de las obras y en qué consiste la ley de la fe? Los dos términos que vemos hacia el final del capítulo: la ley de las obras y la ley de la fe. ¿En qué consisten cada una de ellas? Así, de una manera sencilla, ¿de qué se está hablando? Decíamos al principio, de la justicia, ¿no? La justificación. Entonces, estamos hablando básicamente de dos grupos de personas: un grupo de personas que busca ser justificado por las obras de la ley, otro grupo de personas que busca ser justificado por las obras de la fe. Entonces, ¿en qué consiste la ley de las obras y en qué consiste la ley de la fe? En eso, ¿no? La ley de las obras no justifica a nadie. Dice ahí, ¿verdad?, que por las obras de la ley nadie va a ser justificado, pero otra vez está hablando de la ley oral, la ley de los hombres. Por la ley de los hombres, para que se entienda mejor, nadie va a ser justificado. Pero por la ley escrita, ahí tenemos que decir que sí, porque el mismo Rab Shaul desde el capítulo 2 dijo que sí. Mas por la ley escrita, es más, incluso dijo la ley escrita en los corazones de las personas. Las personas serán justificadas. Ah, caray. Pero ahí lo dijo, ahí está. Entonces, por eso, para solucionar las aparentes contradicciones, se solucionan de una manera muy sencilla: entender cuándo está hablando de la ley oral y cuándo está hablando de la ley escrita. Si logramos identificar eso, ya no nos vamos a hacer bolas, ¿sí? Obviamente, por eso les cambié la versión. Si les hubiera traído el código real, no estaríamos aquí discutiendo, ¿no? Porque ahí se entiende muy bien. Pero quise traer esta versión porque nos tenemos que esforzar en entender
entender por el contexto cuándo está hablando de obras de hombres y cuándo está hablando, cuándo está hablando de ley de hombres y cuándo está hablando de la ley del Eterno. Pero nosotros entenderlo por lo que está diciendo, ¿sí? Aunque sean versiones malas. No estoy diciendo que esta es una mala, es una buena versión. Es la Biblia de la Universidad de Jerusalén. Pero, pues sí traduce muy parecido, ¿no? a otras muy comunes. Entonces, la ley de obras, otra vez, consiste básicamente en que el individuo pretende ser salvo por las obras de la ley. Y en la otra, el individuo pretende ser salvo por la ley de la fe. ¿Qué sería la ley de la fe? ¿O qué dice el cristianismo? ¿Qué es la ley de la fe? Creer en tu corazón. Que creas en tu corazón, ¿sí? Que creas en Él, que lo aceptes. Pues tiene que haber complementación, ¿no? De la Torah y... Bueno, pero el cristiano no cree eso. Más arrepentimiento. O sea, yo hablo del cristianismo. ¿Ellos cómo entienden la ley de la fe? Pues nada más pura fe, pura creencia. ¿Cómo lo entendió Lutero? Porque Lutero se pronunció precisamente en contra de la salvación por obras. Pero lo que muchos no razonaron es que lo de Lutero, él se pronunció en contra de la salvación por obras que pronunciaba el catolicismo, no el judaísmo, aunque sí era enemigo acérrimo de los judíos, ¿verdad? Lutero. Pero él en su momento se pronunció en contra de las famosas bulas papales, ¿sí? Aquello de que tan pronto caiga la moneda en el arca y el alma salta del purgatorio. O sea, entonces todo mundo, pues obviamente le ponían billete, ¿verdad? Las famosas indulgencias, ¿no? Tú págame y yo te saco a tu familiar del purgatorio. Sí, pues Abogado del diablo. a veces esos papas sí hallaron la manera, ¿no? Y mire, se hicieron riquísimos. Entonces por eso Lutero dijo, oye, no, ya basta, ¿no? El justo por la fe vivirá, se levanta con la doctrina de la fe, pero se fue al otro extremo. Pura fe, mal entendida, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar el equilibrio. Entonces por eso cerramos con esto. Lea Isaías 56, versos 3 al 7. Isaías 56, 3 al 7. Dice Claudita que Liliana Hunter tiene un estudio sobre el misterio del sacerdocio de Melquisedec. Para los que quieran, ahí hay un recurso. Hay que ver varios, ¿no? Digo, la hermana Liliana es muy buena expositora de la Torah, pero entre más podamos ver, yo les animo a que busquen esta semana a ver. Podría ser también, bueno, de parte del judaísmo también. Sí, pues, dijo Rab Shaul, examínalo todo, ¿no? Entonces podemos investigar en el judaísmo, podemos ver qué dice comentaristas como Joseph Sánchez, si Jimmy Staley tiene algún estudio sobre Melquisedec, que estoy seguro que sí. Celorio, Dan Ben Abraham. Vamos a ver qué dicen los pensadores y sabios importantes o destacados de nuestro tiempo. Leer todo Hebreos. ¿Qué dicen? ¿Mande? Leer Hebreos. Leer Hebreos. Porque Hebreos ahí te encargo, ¿verdad? Cuando lleguemos a Hebreos también. Si Romanos está complicado, Hebreos otro poquito. Bueno, ¿qué dice Isaías? Que no diga el extranjero que se ha adherido a Yahweh. Yahweh me mantendrá apartado de su pueblo, y que no diga el eunuco, yo soy un árbol seco. Porque así ha dicho Yahweh, a los eunucos que guardan mi Shabbatot, que han escogido lo que yo deseo y que abrazan mi alianza, yo les daré en mi casa y dentro de mis muros un monumento y un nombre mejor que el de los hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que no perecerá. A los extranjeros que se adhieren a Yahweh para ministrarle y para amar el nombre de Yahweh, para ser sus siervos, a todos los que guardan el Shabbat y no lo profanan y que abrazan mi alianza, yo les traeré a mi monte sagrado y los dejaré gozarse en mi casa de oración.
Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán bienvenidos en mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. O sea, está diciendo Isaías que ahí hay un camino de salvación. Y el Eterno está diciendo, y esto, atención, a los gentiles, extranjeros, no judíos. Y está abriendo el camino a la salvación. El Eterno prácticamente ahí está diciendo, yo los invito a mi casa. O sea, este es el camino para que alcancen la salvación, para que tengan parte conmigo en mi reino. Y entonces, ¿cuál es ese camino que el Eterno está diciendo? Yeshua, ese camino, la verdad. Isaías no dice No, eso. dice que los que guardan el Shabbat y la alianza. Básicamente está hablando del pacto. Sus sacrificios dice serán bienvenidos. Los que guarden mi alianza, los que guarden mi pacto, Abrazar en mi pacto. los que abracen mi pacto. Si quieren acercarse a mí, van a tener que abrazar mi pacto. Y dice y menciona guardar el Shabbat. ¿Por qué? Porque guardar el Shabbat es la señal del pacto, la señal para el pueblo, que muchos no entienden eso. O sea, hay un tema, el camino de la salvación que el Eterno propone, o el pacto que el Eterno hace con su pueblo, tiene dos sentidos, individual y nacional. Individualmente fue dada como señal del pacto la circuncisión, pero a manera del pueblo, la nación de Israel, la señal es el Shabbat, no la circuncisión, es el Shabbat. Entonces por eso Isaías lo reafirma y dice, los que quieran abrazar mi alianza van a guardar mi pacto, y hace una mención especial, no de otros mandamientos, sino guardar el Shabbat. ¿Por qué? Porque es la señal del pacto. Entonces, en pocas palabras, ahí el profeta está diciendo que el camino para la salvación de los gentiles es guardar el pacto, obedecer el pacto. Ese es el camino. Ahora, eso que dice Isaías, cuando Rab Shaul habla de gentiles acá en Romanos, ¿lo está contradiciendo? ¿Qué es lo que dice Rab Shaul? Rab Shaul dice que son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en el Mesías Yeshua. Entonces él está hablando de Yeshua como el camino, lo que decía Sergio ahorita. Está hablando de Mashiach como propiciación, ¿sí? Como el camino de la redención. Y Rab Shaul dice que Mashiach es ese camino, no nada más para los judíos, sino para los gentiles también. Cuando dice, ¿acaso Dios lo es únicamente de los judíos y no también de los gentiles? Sí, por cierto, también de los gentiles. Porque no hay más que un solo Dios que justificará a los circuncisos, es decir, a los judíos, en virtud de la fe, y a los incircuncisos por medio de la fe. Entonces, van a entrar por medio de la fe. Y por eso aclara. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que la fe, que este tema de la fe está invalidando, está quitando la Torah. No, más bien lo consolidamos. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo se consolida? ¿Cómo se explica? Bien fácil. Juan lo dice. Juan 1:1. ¿Sí? Yeshua es la Torah viviente. Yeshua es la palabra hecha carne. O sea, no estás hablando de dos cosas cuando hablamos de la Torah y cuando hablamos de Yeshua. Estamos hablando de lo mismo. Yeshua es el pacto, Yeshua es la Torah, pero la Torah que vive, no un libro, o sea, no un papel, no un ceder. ¿Sí? Yeshua es la Torah viviente, pero no hay contradicción. Por eso Pablo dice, no estamos invalidando nada. Cuando hablamos de fe y cuando hablamos de Torah, no estamos hablando de cosas diferentes, estamos hablando de lo mismo. Toda persona que deposite su fe en Yeshua va a tener que obedecer la Torah. No hay de otra. Aquel que dice que cree en Yeshua y no quiere obedecer Torah, no funciona así. No funciona de esa manera. En cambio, los que obedecen Torah y no creen en Yeshua, sí les funciona. Y si alguien dice, no, así no se vale, no, sí funciona.
Porque lo que vale aquí, y ya lo explicó Rab Shaul, ¿verdad? Son tus acciones. ¿Sí? Y aunque no conozcas la Torah, y aunque nunca hayas escuchado el nombre de Yeshua, si tú has hecho las obras de la Torah, con eso te va a alcanzar. Dice el versículo 21 que es un indulto que no general por la Torah, y atestiguado por la misma Torah y también por los profetas. Así es. Entonces podemos concluir que en realidad los escritos de Rab Shaul no son complicados, las traducciones son las complicadas. Las traducciones son las que enredaron todo. Pero él, pues, si, como dice Karen, si pudiésemos leer hebreo y tuviésemos acceso a escritos de Rab Shaul en hebreo, yo creo que estaría más claro el asunto. Pero bueno, nos tocó tratar de desenredar esto, ¿no? Y tratar de echarle coco de la mejor manera. Hermana Ketita, ¿en dónde podemos investigar? Hermana, bueno, por ahí les vamos a estar compartiendo, hermana, no se preocupe, algunos enlaces por vía WhatsApp, les vamos a estar compartiendo algunos enlaces para que ustedes los consulten, o videos para que escuchen sobre el tema del Melquisedec, porque ese fue un tema aparte, ¿verdad? Pero pues ya que quedó sobre la mesa, hay que desentrañarlo bien. ¿Sí? Esta va a ser, como dicen, extracurricular. Bueno, shalom. Nos vamos. Bendiciones. Shalom. Bendiciones. Quieren salir, ahí va. Cuando empieza la fiesta, quieren salir. Sí. Bye bye. Ya es chahuato. Chahuato. Gracias, ya es chahuato. Ya casi es chaval. Nos vemos.